En la guía nosotros vimos, como un ejemplo, un compartimento el cual está dividido por una membrana que es semipermeable, es decir, que es permeable al solvente, pero no al soluto. Y que tiene dos capilares. Esos capilares hacen que todo lo que está dentro de cada uno de los compartimentos tenga conexión con sea un sistema abierto que está en contacto con la presión atmosférica. ¿Sí? Está en contacto con la presión atmosférica. Dentro de este compartimento tenemos agua y dentro de este compartimento tenemos agua más sacarosa 100 milimolar. Este compartimento es el A y este compartimento es el B. Ahora bien, ¿cómo es el potencial químico en A respecto del potencial químico en B? Recién yo les decía, siempre el potencial químico del solvente, cuando está puro, es mayor que el potencial químico del solvente cuando está en una solución en presencia de un soluto. Ahora bien, este sistema tiene potenciales químicos diferentes. Pero si yo quiero lograr el equilibrio, para lograr el equilibrio tengo que lograr que el potencial químico del solvente en A sea igual al potencial químico del solvente en el compartimento B. Para que ello ocurra, tiene que haber un flujo. Tiene que haber un flujo de solvente, de agua, desde el compartimento B al compartimento A. Cuando ese flujo de solvente ocurre, lo que ocurre es que aumenta el volumen, ¿bien?, en el capilar. Aumenta el volumen en el capilar dentro del compartimento B, del compartimento A. Y la altura, ¿sí?, la altura que tiene ese capilar, que aumentó ese volumen, que lo consideramos un volumen despreciable, es la presión que ejerció el solvente sobre el otro sistema. Y es lo que nosotros llamamos, es la presión que ejerció entonces el agua, ¿sí?, para igualarlo, y es lo que nosotros llamamos presión osmótica. Y esa presión osmótica nosotros la vamos a llamar phi, ¿bien? Y la vamos a calcular como RT por C, donde R es la constante de los gases, T es la temperatura siempre en Kelvin y C es la concentración de soluto. Es la concentración de soluto, pero esa concentración de soluto siempre se expresa en cantidad de partículas osmóticamente activas. ¿Qué son esas partículas osmóticamente activas? Son la cantidad, ¿sí?, justamente no de algo en su totalidad, como si nosotros dijéramos, por ejemplo, veámoslo con este ejemplo, la sacarosa. La sacarosa, ¿cuál es su osmolaridad? La osmolaridad de la sacarosa, como la sacarosa es una sola cosa, ¿sí?, va a tener una osmolaridad de, si su concentración es 100 milimolar, va a tener una concentración de 100 miliosmolares. Bien, es decir, 100 miliosmoles de esas partículas osmóticamente activas. Si nosotros tuviéramos, en vez de tener sacarosa, tuviésemos cloruro de sodio, 2 molar, por ejemplo, ¿sí?, ¿qué es lo que tendríamos?
tendríamos 2 osmolar, guarda que antes estábamos con miliosmolar, ahora estamos con molares, entonces tenemos 2 osmolar de iones sodio, porque es una sal que se puede disociar cuando está en una solución, la sacarosa no. Y tenemos 2 osmolar de iones cloruros. Por lo tanto, la concentración que yo voy a tener de esa solución de cloruro de sodio va a ser igual a 4 osmolares de cloruro de sodio. ¿Bien? Por otro lado, cuando la solución que tenemos nosotros no responde a la idealidad, es decir, tenemos una solución que no es ideal, nosotros podemos introducir un concepto, ¿sí?, que es el coeficiente osmótico. ¿Sí? Y ese coeficiente osmótico es un factor de proporcionalidad que existe entre la osmolaridad real en función de la osmolaridad ideal. Y esa osmolaridad ideal siempre tiene un valor de 1. ¿Bien? Es decir, que ese coeficiente osmótico es la osmolaridad real que tiene el sistema y la osmolaridad que tendría el sistema si se comportara de manera ideal, que sería 1. Ahora bien, vamos a ver, a resolver algunos de los ejercicios para que podamos aplicar todos estos conceptos que hemos estado repasando. Bien, vamos a empezar con el ejercicio Vamos a empezar con el 3. En el ejercicio 3 dice, en un proceso de ósmosis ocurre flujo de un solvente a través de una membrana solo permeable al solvente, como el ejemplo que les di recién. Una solución del solvente. ¿De dónde hacia dónde? Si nosotros tenemos el compartimento, como yo les había mencionado recién, separados por una membrana semipermeable, bien, y nosotros tenemos agua, y en este compartimento, agua más sacarosa 100 milimolar, ¿sí? El solvente, ¿sí?, va a haber flujo del solvente, dijimos, hacia el compartimento, del compartimento B al compartimento A. ¿Va a ir de una solución más concentrada en soluto hacia una más diluida? No, va a una más concentrada en soluto. La opción B dice una solución de mayor hacia una de menor presión osmótica. Dijimos que la presión osmótica en A es menor que la presión osmótica en B. ¿Sí? Entonces, una solución de mayor hacia una de menor presión osmótica. Sí. Sí. Una solución de menor osmolaridad hacia una de mayor osmolaridad. Siempre que hablamos de osmolaridad, la osmolaridad corresponde al soluto. Entonces, sí, va a ir de una solución de menor osmolaridad hacia una de mayor osmolaridad. Una solución de baja fracción molar hacia una de alta fracción molar. No,
No, porque simplemente de este lado nosotros no tenemos ningún solvente, ningún soluto. Bien, por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería de una solución de mayor presión osmótica hacia una de menor presión osmótica. ¿Para qué? Para igualar las presiones osmóticas. Bien, y de una solución que tiene menor cantidad de miliosmoles hacia una que tiene mayor cantidad de miliosmoles. Bueno, la pregunta, el ejercicio número 6 dice: dado un sistema de 2 compartimentos, indique qué cantidad y cuál de ellos es necesario agregar cloruro de sodio para no observar flujo de solvente entre ambos. Si no queremos observar flujo, lo que queremos tener es un equilibrio. Si queremos tener un equilibrio, tenemos que tener los mil de esos dos sistemas que sean iguales. ¿Sí? Para que estemos, como dijimos, en el equilibrio. En el compartimento A, ¿sí?, tenemos 100 mililitros de agua, igual que en el compartimento B tenemos 100 mililitros de agua, más una solución de cloruro de sodio 200 milimolar, ¿sí? Y en el compartimento B, 100 mililitros de agua de la solución